La mañana. Una señal. Hay un poder real que cada vez es más débil, porque está evidenciado en el valor de sus empresas, en el valor de los bancos, está evidenciado. Es un poder que existe, es un poder fáctico, que está acompañado por grandes medios. Eso ocurre en la Argentina y en el mundo, pero el poder de la Argentina está en la gente. Eso también hay que grabárselo, porque si no el peronismo nunca hubiera existido. Yo sé que la política es contradicción de intereses, y sé muy bien qué intereses represento yo, y sé muy bien contra qué intereses me choco. Pero lo que busco es que la gente me acompañe para defender los intereses que queremos defender, que son los intereses de la mayoría de los argentinos. Buen día, amigos. Qué gris que está todo. Un día de esos que a muchos asusta y que, por supuesto, con la depre que significa aguantársela en casa, con la falta de saliditas que la gente creyó que iba a tener, a mí me parece bien no abrir las compuertas, debo decir entre paréntesis, solamente estoy describiendo lo que sucede en muchísimas personas. Como les decía ayer, hace un siglo el mundo estaba en guerra, 20 años después estuvo nuevamente en guerra, y en cada hogar, si la Argentina, por ejemplo, hubiera padecido eso, había la expectativa de si un hijo volvía o no. Y me parece que todo es bastante más grave de lo que ha ocurrido en la humanidad, que esto que sucede, que algunos se lo plantean como lo grave, más grave de la historia. Muchas cosas han pasado que son, por cierto, muchísimo más angustiantes de solo pensarlo que lo que se vive hoy en la Argentina. Y en el mundo entero, porque todo el mundo está con esto de la cuarentena, con la lucha para que la gente no salga a la cuarentena. Hubo demostración en España y en Estados Unidos, del lado de la costa oeste, de que la gente apenas se abren las compuertas se lanza locamente a la calle, como si nunca hubiera tenido calle ni vereda, y eso es muy complicado, y eso puede alterar la situación. Quisiera saber un poco más de lo que dicen que ha sido en la ciudad de Buenos Aires un aumento de la curva. Vamos a estar charlando de eso también con la García. Pero empezamos con los medios de comunicación, porque saben que es un tema que a mí me apasiona. Todos mis libros en los últimos tiempos por lo menos tienen que ver con eso. Los medios de comunicación, la política y el poder. Y los medios de comunicación como parte del poder real. Alberto Fernández habla bien de esa confrontación, de ese conocimiento del poder real, pero por supuesto es una materia en la que difícilmente Alberto Fernández dé 10, como en otras sí ha sucedido, en su condición de potencial estadista de fuste que la Argentina se ha dado en estos años. Pero con el tema del poder real y de los medios, ahí tiene un límite. El límite, por ejemplo, es decir, en todo el mundo es igual, y no es así. No es igual, pero para nada es igual. La Argentina, y en todo caso Brasil con O Globo, son situaciones absolutamente excepcionales, y mientras el planteo no sea eso, nada se va a hacer. La Argentina es un caso completamente distinto a Estados Unidos, Francia, España, Italia, donde ustedes pongan la mirada, porque la Argentina tiene monopolio. Y esto es lo muchísimo más grave. El periodismo en todas partes tiene sus defectos, sus luchas, sus conveniencias, etcétera. Pero en ningún lado, en ninguna parte del mundo existe el monopolio que hay en la República Argentina. Y lo otro en lo que también discrepo con Alberto Fernández es en que el poder reside en el pueblo. Si el poder residiese en el pueblo, la injusticia no sería tan grave, porque el pueblo haría que las cosas sean más justas, más equilibradas. No, el poder está en una élite. El pueblo no tiene poder. El único poder del pueblo es votar un poder político que lo defienda de ese poder real. Eso es el poder político. En eso también me inclino fuertemente por un error conceptual. El poder es el poder real, encabezado en la Argentina por los medios de comunicación. Puede ser en Estados Unidos encabezado por la industria armamentista, pero no por los medios. Los medios tienen una penetración, una influencia muy grande, pero no tienen a un solo medio. La derecha se informa con Fox News, los más progresistas con muchos de los otros canales, está New York Times, está el Washington Post, está Los Angeles Times,
y no tienen nada que ver entre ellos, y de ninguna manera son dueños de Telefónicas, del fútbol americano o de lo que raye, de ninguna forma. Entonces, es muy buena la observación de que es consciente de que contra qué poderes lucha. Marca un límite en la apreciación de decir esto ocurre en todo el mundo. Eso es grave. Eso es grave. Y también marca un límite casi rayano con en la ingenuidad cuando dice el poder es el pueblo. El pueblo solo elige el poder político. El poder político es el que representa al pueblo cuando gana el pueblo. El poder político cuando ganó el neoliberalismo representaba todavía más al poder real, por eso fue tan atroz lo que sucedió en la Argentina hasta el 2015, porque el poder real era un desprendimiento, daba un desprendimiento del poder político, es decir, uno era con el otro vaso comunicante. Pero por lo menos en esa caminata, muy linda la nota de nuestra sensible amiga Romina Calderaro, esa caminadita y esos conceptos y esa idea y esa transparencia que tiene, la verdad es que Alberto Fernández se hace creíble en el error y en el acierto en lo que piensa, es como va viendo la situación, no está escondiendo cartas. En los errores que me permito marcar por el entrenamiento que estos temas me generan, no hay otra cosa que una cierta ingenuidad, evidentemente, o una observación que al ponerle el límite, al decir esto es igual en todo el mundo, es grave a futuro, porque algún día este poder político que está tomando Alberto Fernández tendría que permitirle luchar para que la Argentina sea un país como los otros, como el resto del mundo, un país donde el periodismo es Liberación, Le Monde, Le Figaro, los canales de televisión aparte, las radios aparte, nada que ver, dueñas de absolutamente nada, como decía antes, también de los Estados Unidos, etcétera. En América Latina se da una concentración porque todos los medios de comunicación vienen, desde el fondo de la historia, nacieron con los partidos políticos, expresión de los partidos políticos. Pero eso no los hacía dignos de confianza o sospecha, porque uno sabía qué era lo que estaba leyendo, cuál era el diario que representaba los intereses del Partido Colorado o del Partido Blanco en Uruguay, cuál era el diario que representaba los intereses radicales o los intereses liberales en la República Argentina. Por ese lado no había problema. Pero bueno es que estas cosas tengan comienzo, porque el poder real es en estos momentos el enorme enemigo que tiene el pueblo. Si el pueblo tuviese poder, el gobierno estaría muchísimo más firme y no estaría en estos momentos confrontando contra tantas realidades negativas que con mucho coraje está afrontando. Me parece que el tema siempre pasa, en definitiva, por el poder real y los medios dominantes. El papelón de Facundo Suárez Lastra esta semana, diciendo que había leído en el diario que el Congreso estaba cerrado, diputado. Ahí están cómo los diarios o algún diario le marcan agenda equivocadamente a algunos diputados. Esperemos que Suárez Lastra, cuando tenga que tratar el proyecto de impuesto a la riqueza, no diga, pero si Clarín dijo que la Corte lo había rechazado, porque si leyó hoy la tapa de Clarín, Suárez Lastra después va a decir, pero Clarín dijo que la Corte había rechazado el impuesto a la riqueza. Ahí está, cómo están guionados Suárez Lastra diciendo, no, dice el diario que el Congreso está cerrado. Que no... Es una vergüenza realmente, porque así malinforman, en ese círculo vicioso están, después el trolaje que ellos mismos van monitoreando ellos mismos, y ahí así malinforman, quedan en infodemia. Eso era Gustavo Silvestre en Sobredosis de TV, pero también habló anoche fuertemente en Minuto 1, en C5N. A mí me importan mucho las voces que se incorporen fuertemente a la pelea con los nombres, sin dar vueltas, de qué medios se trata. Como digo a veces, pretendiendo una humorada, pero no me sale bien, uno no se para en el kiosco y dice, deme medio hegemónico. Va y dice el nombre de los diarios. Esta es la principal pelea de la Argentina de estos años. El dolor más grande de la Argentina es que los medios monopólicos, Clarín, Nación, Clarín sobre todo, por supuesto,
le pusieron un candado al periodismo decente. Lo encerraron y tiraron la llave. Evidentemente tiraron la llave porque no pueden volver a etapas en las cuales eran diarios con sus defectos, que todos los medios periodísticos lo pueden tener, pero sin el altísimo grado de interés que ahora tienen y que están defendiendo. Es decir, se suma lo ideológico, el interés y la pertenencia. Ahora sí que la situación es grave. Para. ¿Vos me estás diciendo que todavía no viste el episodio número 6 de Notis Politizadas? Míralo ahora, no seas magrista.